Hola, vamos a terminar el estudio sobre las series y como último tema vamos a estar hablando sobre las series de potencia. Comenzamos por definir qué es una serie de potencia. Pues para que nos tengamos una mejor idea sobre la definición de una serie de potencia, quiero que comprendamos que así como pudimos definir una forma específica o una estructura ya dada para un tipo, por ejemplo, de serie geométrica, que solo con verla podemos identificar que es una serie geométrica, lo mismo las series de términos P o la misma serie armónica, también como nosotros sabemos identificar una serie factorial, también las series de potencia se caracterizan por tener una estructura dada que las hace diferente a las demás. Y justamente esa característica es que tiene una variable dentro de sus términos. Esa variable puede ser cualquier letra, pero la más común es que se use la X. Veamos a continuación la definición formal de una serie de potencia. Y una serie de potencia es aquella que tiene la forma de ser n elevada a una potencia x a la n. Como podemos observar, a diferencia de las otras series que hemos estado estudiando, aparece una variable que no la teníamos en las otras. Entonces, el primer término, si comenzamos desde n igual a 0, sabemos que todo valor elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, la x, la variable, desaparece y comenzamos con el término que esté acompañando la variable. Y así sucesivamente, luego x a la 1, x a la 2 y así vamos consiguiendo los términos que van saliendo. X es una variable y los Cn son los constantes que van a estar acompañando a lo que es la variable, o sea, son los coeficientes que acompañan la serie. También, de manera general, también puede venir expresado con una forma como esta que tenemos aquí. Igual cuando hablábamos con las series alternantes que se pueden presentar de diferentes maneras. Se recuerdan que una serie alternante podría estar formada por menos 1 elevado a la n o menos 1 a la n menos 1. O sea que también podemos encontrar series de potencia que estén expresadas de esta manera, ¿verdad? Pero la forma más general la vamos a encontrar siempre acompañada con su x, que eso es lo que las caracteriza, y un constante multiplicando a esa variable x. Para comprender el tema de las series de potencia, también tenemos que definir la convergencia para una serie de potencias. Se dice que una serie de potencias es convergente en un valor específico de x. Si la sucesión de sumas parciales para la estructura, lo que acompaña la serie, converge, es decir, que el límite llega a un valor. Si el límite no existe en x, entonces se dice que la serie es divergente. Es decir, que dependiendo de qué valores sean los que tomamos para x, esos van a determinar si la serie es convergente o es divergente. Tenemos también el intervalo de convergencia. Toda serie de potencias tiene un intervalo de convergencia. El intervalo de convergencia es el conjunto de números reales x para los que la serie converge. O sea que cuando nosotros tenemos una serie de potencias y tenemos esa variable x, igual que cuando le dábamos valores, cuando graficábamos funciones, que empezábamos a tabular y darle valores a x y como resultado teníamos valores en y. Bueno, en el caso de las series, nosotros le podemos dar valores a x y podemos comprender o podemos definir para qué valores de x esa serie es convergente. Entonces, vamos a tener un intervalo que nos va a decir desde qué valores hasta qué valores la serie tiene una forma convergente. El radio de convergencias es, como lo dice ahí, toda serie de potencias tiene un radio de convergencia. Que fuera de ese valor, entonces la serie de potencias, dentro de ese valor la serie de potencias converge y fuera de ese valor la serie de potencias diverge. Si la serie converge solo en su centro y si ese radio es igual a 0, entonces la serie converge para toda x. Y decimos que R es infinito. Es decir, un radio de convergencias es el límite dentro de los cuales mi función de la serie de potencias es convergente. Fuera de ese radio es divergente, pero si ese radio me da 0, quiere decir que la serie es convergente para toda x. Para que podamos comprender mejor
Bueno, aquí tenemos otra definición también, perdón, que es la convergencia absoluta. La convergencia absoluta se da para aquellos valores dentro de los cuales se encuentran en el rango del intervalo de convergencia. Por ejemplo, si cuando yo evalúo una serie de potencias y me da que mi serie es convergente entre valores de menos 5 y 5, quiere decir que cualquier valor que se encuentre entre ellos dos es absolutamente convergente. Por ejemplo, para x igual a 4, para x igual a 2 o para x igual a 0. Entonces, por eso dice que en otras palabras, si x es un número que se encuentra dentro del intervalo de convergencias y no es un extremo, o sea, no es parte del radio, entonces la serie es absolutamente convergente. Para tener una idea más clara sobre lo que les estoy explicando, imagínense que yo tengo una serie de potencia que tiene esta forma, que como hemos estado viendo, cuando tenemos un valor constante elevado a la n es una serie geométrica. Esta es una serie geométrica, pero sabemos que la serie geométrica, los valores para los cuales la razón es menor que 1, la serie converge. Y para valores en los que la razón es mayor que 1, diverge. Entonces, ¿qué pasa si yo a estos valores de x le doy valores menores que 1? La serie va a ser convergente. Por ejemplo, si yo le doy un medio, entonces si x es un medio, mi serie se va a convertir en un medio a la n, donde la razón es un medio, y entonces la serie, como r es menor que 1, converge. Pero ¿qué va a pasar si yo le doy valores mayores que 1? Por ejemplo, si le doy 1.5n o 2n, mi razón es igual a 1.5 y eso es mayor que 1, por tanto la serie va a convertirse en una serie divergente. Quiere decir que para esta forma dada, mi radio de convergencia, o sea, para los valores límites dentro de los cuales se va a comportar como una serie convergente, es entre 1 y menos 1. E incluye el menos 1 porque acuérdense que cuando nosotros evaluamos las series, si nosotros le colocamos ese valor absoluto, el menos 1 desaparece. Entonces, no importa si es negativo o positivo, siempre y cuando se encuentre en rangos menores o iguales a menos 1. Entonces, venimos y vamos a decir que el radio de convergencia es entre 1 y menos 1. Fuera de aquí, mi serie va a ser divergente. Todos estos valores de aquí van a ser divergentes. Y todos los valores que se encuentren entre entre menos 1 y 1 están en el intervalo de convergencia y son absolutamente convergentes. Por ejemplo, si yo le doy valores de 0.5, es absolutamente convergente porque se encuentra dentro del intervalo de convergencia y no es un extremo, como decía la definición anterior. Si fuese un extremo, puede suceder, en este caso, pues es una forma que es fácil de identificar, pero no siempre va a ser así. Puede suceder que no sea fácil identificar ese radio de convergencia y tengamos que ver qué sucede en esos extremos. ¿Qué sucede si yo le doy en esos valores y en esos valores exactos se comporta como una serie convergente o una serie divergente? Para poder evaluar las series de potencia, el único criterio que vamos a aplicar para evaluar una serie de potencias es la prueba de la razón. Para repasar el criterio de la prueba de la razón, la convergencia de una serie de potencias se determina mediante el criterio de la razón y lo que hacemos es aplicar un límite cuando n tiende a más infinito. Y si ustedes se recuerdan, la prueba de la razón nos decía que era el límite de valor absoluto de u sub n más 1 entre u sub n. Si cuando nosotros evaluamos esta serie nos da menor que 1, la serie es absolutamente convergente. Si L es mayor que 1, la serie diverge, y si L es igual a 1, el criterio no es concluyente. En estos casos, como X puede tener una gran cantidad de valores, ¿verdad? No está definido un valor para el cual le tengo que dar valores de X, como que si yo tuviera una tabla en la cual me especificaran los números, sino que es abierto. Entonces yo me voy a preocupar por encontrar estrictamente para qué valores la serie de potencias convergen.
Entonces, de antemano, yo voy a igualar mi límite haciéndolo menor que 1, aplicando este criterio para encontrar los valores para los cuales la X converge. Y nos puede dar diferentes resultados. Nos puede dar que la serie tiene un valor, un rango, un intervalo donde se comporta como convergente. Puede ser que me dé 0, que también suele suceder, y vamos a ver qué significa. Y luego también puede ser que me dé infinito. Veamos a continuación entonces algunos ejemplos. Para esto vamos a determinar el intervalo y radio de convergencia de la siguiente serie. Y tengo a continuación una serie que tiene la forma de una serie geométrica con un valor negativo, quiere decir que es una serie geométrica alternante, y necesito saber para qué valores de X esta serie se va a comportar como una serie convergente. Entonces aplico el criterio de la razón y voy a decir límite cuando n tiende a más infinito y aplico, acuérdense que con valor absoluto no evalúo este valor que tengo aquí, de hecho nunca lo utilizo, igual con las series alternantes nunca lo utilizábamos, sino que solo nos sirve para identificar qué criterio es el que puedo aplicar. Entonces aquí voy a dividir x a la n más 1 sobre n más 1 al cuadrado sobre 5 a la n más 1, dividido todo esto entre u sub n, que es la función original, x a la n sobre n cuadrado a la 5n. Y vuelvo y repito, a mí lo que me interesa es únicamente conocer para qué valores la serie es convergente. Entonces, de acuerdo al criterio de la razón, la serie va a ser convergente si toma valores que son menores a 1. Entonces voy a ponerla ya condicionada para encontrar estrictamente valores de X que sean menores que 1. Entonces ahora aplico el criterio, digo límite cuando n tiende a más infinito. Entonces voy a separar esas x más n más 1, me va a quedar x a la n por x sobre n más 1 al cuadrado por, separo estos dos valores también, y aplicando las reglas para división de fracciones, me va a quedar que arriba me queda un n cuadrado, la 5n dividido entre x a la n. Y todo esto debe de ser menor que 1. Procedo a cancelar los valores semejantes. Y fíjense bien, ahora mi límite solo está siendo evaluado para las n's. Entonces voy a sacar todo valor que no sea n y que lo pueda separar. Entonces acá voy a sacar la x sobre 5 y voy a evaluar el límite, perdón, me lo llevo aquí con valor absoluto, y voy a evaluar el límite cuando n tiende a más infinito únicamente para n al cuadrado sobre n cuadrado, n más 1 que esté elevado al cuadrado. Entonces voy a desarrollar el producto. Entonces vamos a decir el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, todo esto menor que 1. Entonces vamos a evaluar este límite. Si aplico el teorema de límites al infinito, entonces tenemos que esto es n al cuadrado sobre n al cuadrado sobre n al cuadrado más 2 veces n más 1 entre n al cuadrado. Me va a quedar 1 sobre 1 más 0, que esto es igual a 1. Entonces, como resultado me queda x a la 5 por 1 menor que 1. Quiere decir que valor absoluto de x sobre 5 menor que 1. Entonces voy a pasar a multiplicar ese 5, me va a quedar valor absoluto de x menor que 5. Y si se recuerdan, para trabajar para sacar valores del valor absoluto puede tomar tanto valores positivos como negativos. Entonces, si yo desaparezco esto, vamos a obtener entonces acá que
X puede ser valores que se encuentren entre menos 5 y 5. Entonces ya determiné que mi intervalo de convergencia para esta serie se ubica entre valores de menos 5 y 5. Mi radios es 5 y menos 5. Es decir, menos 5 y mi radio es igual a 5. Ahora, no sé qué pasa exactamente en esa frontera o en ese radio, en ese extremo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a reemplazar los valores de los extremos, que son menos 5 y 5, para ver qué sucede y ver si en esos puntos se comporta como una serie convergente o una serie divergente. Entonces, voy a dar valores en primera parte para x igual a menos 5. Y para x igual a menos 5, si yo reemplazo eso en la serie, me va a quedar menos 1 a la n, menos 5 a la n, sobre n al cuadrado 5 a la n. Como estos tienen la misma potencia, yo los puedo multiplicar. Me va a quedar menos 1 por menos 5 elevado a la n sobre n al cuadrado 5n. Eso me va a quedar igual a positivo 5 a la n sobre n al cuadrado 5n. Entonces cancelo y me va a quedar 1 sobre n cuadrado. Y sabemos que 1 sobre n cuadrado es una serie convergente. Ahora, voy a evaluar para 5 positivo. Vamos a poner esto acá arriba para poderlo trabajar. Ahí disculpen que quede un poquito amontonado. Entonces, seguimos y vamos a evaluar para x igual a 5 y reemplazo en mi serie. Y vamos a decir menos 1 a la n por 5n positivo sobre n al cuadrado 5 a la n, cancelo y me va a quedar mi serie como menos 1 sobre 1 a la n cuadrado. Y esa es una serie alternante. Como serie alternante puedo aplicar el criterio de la serie alternante y es primero evaluar si 1 entre n al cuadrado es una serie decreciente. Y obviamente aquí me va a quedar que esto es 1 para el primer valor, luego va a tener que esto es igual a un cuarto, que esto es un noveno, se mantiene siempre el 1 arriba y abajo va aumentando, por tanto es decreciente. Y si aplico el límite, cuando n tiende a más infinito, va a suceder que 1 sobre n cuadrado es 1 entre infinito al cuadrado, que es igual a 0, por tanto la serie converge. Entonces puedo concluir que esta serie va a ser convergente también en sus extremos. Entonces voy a colocar que esta serie puede tomar valores entre menos 5, y 5 cerrado, o sea, incluyendo los 5. Y ya encontré el intervalo de convergencia y también determiné que en los radios de convergencia se sigue comportando como una serie convergente. Fuera de estos dos radios quiere decir que la serie es una serie divergente. La segunda serie es sumatoria de n igual a 1 hasta más infinito de x más 2 elevado a la n sobre n a la 4n. Mismo procedimiento, evalúo límite cuando n tiende a más infinito, valor absoluto de u sub n más 1, es decir, x más 2 a la n más 1 dividido sobre la función original, sobre n más 1 sobre 4 a la n más 1 dividido así entre la función original, que va a ser x más 2 a la n sobre n a la 4n. Todo esto condicionado a encontrar valores que sean menores a 1. Ahora vamos a evaluar el límite nuevamente
aplicando la fórmula para división de fracciones, que es lo que está abajo, queda multiplicando, invertido, entonces vamos a decir x más 2, voy a separar ya de solo esos n más 1, me va a quedar así, sobre n más 1 por 4n por 4, multiplicado por n a la 4n sobre x más 2 a la n. Todo esto condicionado a que me dé únicamente valores menores que 1 para encontrar la convergencia de estos valores de x. Cancelo los valores iguales y saco lo que no es n, porque el límite solo va a evaluar el n. Me llevo el valor absoluto con la x, me daría x más 2 sobre 4 multiplicado por el límite cuando n tiende a más infinito de n sobre n más 1. Todo esto menos que 1. Si evaluamos el límite, me va a quedar n entre n igual a 1, n entre n igual a 1 y 1 entre n que es 0. Entonces el resultado va a ser 1 entre 1, que es 1. Por tanto, x más 2 sobre 4 por 1 me queda el mismo valor. Entonces me va a quedar x más 2 sobre 4 menor a 1. Saco del valor absoluto, entonces me va a quedar que esto va a ser menos 1, x más 2 sobre 4 y 1. Para eliminar este 4 del denominador, primero vamos a multiplicar ambos extremos por 4. Me va a quedar entonces menos 4x más 2 por 4. Para eliminar este 2, para solo me quede el 2 adentro, la x, perdón, adentro, voy a tener que restarle menos 2 a todo. Así como acá, para eliminar el 4, multiplico por 4 todo lo que está aquí, incluyendo este valor, y aquí elimino el 4. Ahora, eliminando el 2, le resto menos 2 a todo, entonces me va a quedar menos 6x y 2. Y ya tengo mi intervalo de convergencia que se mueve entre menos 6 y 2. Quiere decir que entre estos valores, la serie se comporta como una serie de convergencia. Pero necesito saber qué sucede si tomo exactamente el valor de 6 y qué sucede si tomo exactamente el valor de 2. Por tanto, entonces lo que voy a hacer es que voy a evaluar mis intervalos de convergencia para estos valores. Vamos a hacer una división aquí. Entonces vamos a ver qué sucede cuando x vale valores de menos 6. X igual a menos 6. Entonces, ¿cómo me queda mi serie? Me va a quedar menos 6 más 2 elevado a la n dividido entre n a la 4n. Menos 6 más 2 es igual a menos 4n sobre n a la 4n. Entonces estamos hablando de que es una serie alternante. Voy a quitar ese menos 4 y solo voy a evaluar 1 sobre n a la 4n. Entonces, voy a evaluar primero si es decreciente 1 sobre n a la 4n por el criterio de las series alternantes. Me va a quedar 1 por 4 a la 1 es 4. Luego me va a quedar 4 a la 2 son 16 por 2 van a ser igual a 32, o sea que va decreciendo. Y luego si le aplico límite cuando n tiende a más infinito, de 1 sobre n a la 4n, me va a quedar que esto es igual a 0. Pueden aplicar el L'Hopital, que va a quedar infinito aquí por infinito. Bueno, que infinito por infinito va a quedar infinito, 1 entre infinito es igual a 0. Y entonces me da que mi serie es convergente si vale valores de menos
menos 6. Entonces ya voy escribiendo aquí que puede tomar incluyendo el menos 6. Ahora veamos qué va a pasar si toma valores de 2. Entonces, si x es igual a 2, mi serie me quedaría como 2 más 2 elevado a la n sobre n a la 4n. 2 más 2 va a ser 4n entre n a la 4n. Si cancelo, me va a quedar que mi serie, desde más infinito a n igual a 1, va a ser 1 entre n, y esta es una serie armónica que es divergente. Por tanto, en este extremo no está incluido. También expresándolo como x puede tomar valores entre menores o iguales a menos 6 y menores a 2. Entre x, valores entre 2 y menos 6, incluyendo el 6, pero no el 2. Entonces, estos son mi intervalo de convergencia y este es mi radio de convergencia. Este valor sí puede ser tomado, o sea que incluye el menos 6 para ser convergente, pero si ya incluye el 2, ya no es una serie de potencia convergente. Veamos otro ejemplo. 2 a la n sobre x menos 3 a la n sobre raíz de n más 3. Siempre aplico el mismo criterio límite cuando n tiende a más infinito de 2 a la n más 1 por x menos 3 a la n más 1 dividido entre raíz de n más 1 más 3 sobre la función original, que es 2n x menos 3 a la n dividido entre raíz de n más 3 todo esto condicionado a que sea menor que 1. Entonces, me quedaría mi serie como límite cuando n tiende a más infinito. Aplico la fórmula y separo las n, me va a quedar 2 a la n por 2 por x menos 3 a la n por x menos 3 sobre raíz de n más 4 multiplicado por raíz de n más 3 dividido entre 2 a la n por x menos 3 a la n. Ya saben, condicionado menor que 1, no me cabe aquí. Voy a cancelar. Y voy a sacar todo lo que acompaña la x. Entonces me quedaría valor absoluto de 2 por x menos 3. Límite cuando n tiende a más infinito de raíz de n más 3 sobre la raíz de n más 4. Todo esto menor que 1. Si ustedes aplican el límite al infinito, me va a quedar que esto lo puedo meter todo dentro de una sola raíz, n más 3 sobre n más 4. Luego divido todo esto entre n. Ese resultado me va a quedar raíz de 1, que es igual a 1.
Entonces, por tanto, mi serie va a quedar como 2 por x menos 3 menos 1. Vamos a sacar esto del valor absoluto y me va a quedar 2 por x menos 3 menos 1 y 1. Voy a eliminar ese 2 dividiendo todo entre 2. Y entonces me va a quedar menos 1/2 x menos 3 y 1/2. Voy a eliminar ese menos 3 sumándole ahora más 3 a ambos lados. Aquí también. Y me va a quedar entonces que al final los valores de x se van a mover entre 5 medios y 7 medios. Eso es el intervalo de convergencia para mi serie. Ahora vamos a evaluar el radio de convergencia. Ahora que ya tengo mi intervalo o mi radio de convergencia, que es desde 5 medios a 7 medios, solo me voy a preocupar por encontrar para saber si lleva la igualdad, y eso lo determino evaluándolo, la serie, dándole valores de x para esos valores. Entonces voy a evaluar qué sucede con 5 medios, sea en el extremo. ¿Por qué en el extremo? Porque ya sé que cualquier valor que se encuentre entre ellos dos es absolutamente convergente. Lo que no sé es qué sucede justamente en estos extremos. Entonces, para ello, pues evalúo, tengo que darle valores por fuerza para saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, al evaluar aquí, me va a quedar que 5 medios menos 3 es igual a menos 1/2 a la n dividido entre raíz de n más 3. Como tienen la misma potencia, los puedo multiplicar y me va a quedar menos 1 a la n sobre raíz de n más 3. Y en este caso, ya sé que es una serie alternante, que si yo evalúo con el criterio de las series alternantes 1 entre n más 3, me va a dar que es decreciente. Y también si evalúo el límite, cuando n tiende a más infinito, de 1 sobre raíz de n más 3, me va a dar que eso es igual a 0. Por tanto, la serie converge. Quiere decir que sí puede tomar valores de 5 medios. Ahora voy a evaluar mi serie para x igual a 7 medios, para ver qué sucede en el otro extremo. Entonces, reemplazo la x por positivo 7 medios menos 3 a la n sobre raíz de n más 3. Y sucede que al restar 7 medios menos 3 me queda positivo 1/2 elevado a la n. Eso si yo multiplico, porque tienen la misma potencia, me va a quedar 2 por 1, 2 entre 2 es igual a 1 a la n. Y 1 elevado a cualquier potencia sigue siendo 1. Por tanto, abajo solo me va a quedar la serie, en la serie 1 sobre n más 3. Entonces, en este caso, pues me toca comparar porque no tiene una forma dada. Puedo usar, es una serie de términos positivos, puedo usar cualquier criterio de la serie positiva. Entonces voy a comparar con 1 sobre raíz de n, que es una serie divergente.
Y voy a comparar aplicando comparación por paso al límite. Límite cuando n tiende a más infinito de 1 sobre raíz de n más 3 dividido entre 1 sobre raíz de n. Entonces me va a quedar 1 sobre, bueno, ya aplicándolo me quedaría raíz de n ya aplicando las reglas sobre raíz de n más 3. Esto lo puedo meter en una sola raíz. Aplicando el teorema de límites al infinito me quedaría n sobre n entre n más 3 sobre n. Y eso me va a dar que esto es igual a 1. Y con el criterio de comparación por paso al límite, si me da menor que 1, perdón, si me da menor que 0, si sea menor que 0, si comparé con una serie convergente, converge, si comparo con una serie divergente, diverge, entonces este caso es divergente. Por tanto, me quedaría que el intervalo de convergencia va a ser únicamente así, o también lo puedo expresar como 5 medios, 7 medios abiertos. O sea que la serie es convergente tomando valores menores o iguales a 5 medios, pero que no sean mayores que 7 medios, sin incluir el 7 medios. Vamos a hacer un ejercicio ahora con factorial. Y lo mismo, aplicamos el mismo criterio, límite, cuando n tiende a más infinito, de x a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Todo esto dividido entre el original, que sería x a la n sobre n factorial. Todo esto debe de ser menor que 1. Luego aplico el método para solucionar fracciones, la división de fracciones, y separo los n más 1. Me va a quedar x a la n por x dividido entre n más 1 por n factorial sobre x a la n. Todo esto menor que 1, cancelo las x a la n, saco valor absoluto de x, límite cuando n tiende a más infinito, y solo me va a quedar n factorial sobre n más 1 factorial. Todo esto debe de ser menor que 1. Entonces, si aplicamos el criterio para las series con factorial, ya hemos dicho que si esto tengo n factorial, antes de n más 1 tuvo que haber estado n factorial, ¿verdad? O vamos a decir n por n más 1 factorial. O sea que como esta es una sucesión de valores con factoriales, yo he explicado en uno de los videos anteriores cómo solucionar sucesiones y series con factoriales. Mirábamos que siempre nos quedamos con el número más grande. En este caso, antes de n más 1 estaba n. Si yo siguiera esta secuencia, yo tendría que aquí sería n por n más 1, pero cuando aquí ya va n más 1, aquí ya va n más 2, y así sucesivamente. Entonces este va cancelándose con el que está más atrás, siempre va a quedar el más grande. Entonces me va a quedar límite cuando n tiende a más infinito de 1 sobre n más 1, menor que 1. Si yo evalúo este valor en límite, eso va a ser igual a 0. Y cuando el valor es igual que 0, vamos a concluir aquí y vamos a decir que la serie de potencias dada es absolutamente convergente para todo valor de x.
quiere decir que independientemente del valor que le dé a x, siempre se va a comportar como una serie convergente. Vamos a cerrar con este ejercicio. Dice sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n factorial por x a la n. Entonces, aquí aplico límite cuando n tiende a más infinito de n más 1 factorial por x a la n más 1. Todo esto dividido entre la función original, que es n factorial por x a la n menor que 1. Aplico la división de fracciones. En este caso, bueno, aquí solo tengo una fracción, solo voy a separar lo que es el n más 1. Entonces me quedaría n más 1 factorial sobre x a la n por x dividido entre n factorial por x a la n menor que 1. Cancelo y me va a quedar límite cuando n tiende a más infinito de x por n más 1 factorial dividido entre n factorial. Saco el valor absoluto de x y solo voy a evaluar límite cuando n tiende a más infinito de n más 1 factorial sobre n factorial menor que 1. Y como estaba explicando anteriormente, para evaluar los factoriales siempre me quedo con el que es más grande y antes de n factorial, antes de n más 1 factorial estuvo n factorial que va cancelando los n. Entonces solo me quedaría límite cuando n tiende a más infinito, solo me queda de n más 1 menor que 1. Y si yo evalúo esto, ese resultado es infinito. Por tanto, cuando a mí me dé como resultado un infinito, me está diciendo que la serie es absolutamente convergente, perdón, es divergente, exceptuando los valores en los que x es igual a 0. Entonces, esa respuesta es divergente o diverge para toda x diferente de 0. En resumen, les he presentado los diferentes tipos de casos que le pueden aparecer cuando le da un intervalo de convergencia, que hay que evaluar, además del intervalo, los radios, o sea, los extremos, para ver qué sucede en los extremos. Luego, si me da 0, termina el problema y decimos que la serie es absolutamente convergente para todos los valores de x. Y cuando me dé infinito, decimos que la serie diverge para todos los valores, todos los valores exceptuando x igual a 0.